Asfixia en la retaguardia, la geografía del trabajo fino y la ventana de 24 a 72 horas. Transmisión de última hora en nuestra mesa de operaciones, amigos de Que Hablan Geo, conectando los transceptores con las frecuencias del terreno en esta noche de viernes 3 de julio. Como siempre, les advertimos en este búnker, pues más vale tarde que nunca, especialmente cuando la física de los acontecimientos exige pasar el bisturí clínico sobre el subsuelo de la geopolítica real. Así pues, amigos, presten atención a las pizarras porque tras el mega ataque combinado del jueves, el mando aeroespacial ruso no ha dado un solo segundo de tregua. Entramos de lleno en la fase del trabajo fino, la microcirugía balística, un ciclo de 24 horas continuas que ha dejado al menos 42 episodios de ataque quirúrgico a lo largo de 8 regiones estratégicas, moviendo el centro de gravedad destructivo directamente hacia la retaguardia de la primera línea de fuego. Desarmamos bloque por bloque la anatomía de este asalto metódico que ha fijado un castigo, un verdadero castigo de 9 horas sobre el nudo de Lozovaya. Oleadas interrumpidas en Zaporozhia y la cacería de las locomotoras en Kirovgrado. Además, pasamos revisión forense al expediente Sumi y al impacto de las 5 bombas guiadas CAP en el centro de comando estratégico. Tenemos un testigo visual ahí. Ya les explico los detalles. Desnudamos los movimientos políticos de la OTAN de cara a la cumbre de Ankara y proyectamos los sensores hacia el horizonte inmediato con el dossier predictivo de las próximas 24 a 72 horas que amenaza con fracturar de forma definitiva todo el cinturón norte de Donbass en Kramatorsk y Sloviansk. Y bueno, iniciamos con el armamento totalmente calibrado en la mesa de operaciones. El expediente del trabajo fino, 42 huelgas quirúrgicas y la asfixia en la retaguardia de primera línea. Afilamos el instrumental quirúrgico en esta transmisión nocturna de viernes 3 de julio porque más vale tarde que nunca cuando la física de los datos pulveriza la simulación de la Matrix inmediata. Las oficinas alfombradas de Occidente pretendían dibujar un escenario de calma tras el megataque del jueves. Pero las pizarras del barro real exponen una fase letal, el inicio del trabajo fino del mando aeroespacial ruso. No hay silencio en el frente. En un ciclo interrumpido de casi 24 horas, desde las 9:56 del 2 de julio hasta las 8:33 de la mañana de este viernes, las fuerzas rusas ejecutaron al menos 42 episodios de ataque concentrados con precisión de cirujano en 8 regiones estratégicas. Y recuerden, la regla de este búnker. Un solo episodio en el registro material puede significar el impacto simultáneo de oleadas enteras de drones de asalto, misiles tácticos o bombas de aviación guiadas. Esto es un episodio. No estamos hablando un episodio por batería. No, 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 no. El conjunto. El episodio es donde se ha causado el epicentro de este ataque. Así pues, pasamos el bisturí clínico sobre la anatomía de esta fase de microcirugía balística. Amigos, si la primera jornada fue el hachazo masivo para forzar el colapso y la apertura de los radares Patriot en Kiev, por cierto, por ahí anda Zelensky llorando para que le den más, este viernes la densidad del fuego se trasladó con realismo clínico hacia la retaguardia inmediata del frente. Zaporozhia, Sumi, Lozovaya y Nikolaev. El objetivo ya no son las grandes plantas industriales del mapa político, sino la extirpación metódica de los eslabones que le permiten al ejército ucraniano transportar, repostar, reparar y distribuir el material militar justo antes de enviarlo a morir en la línea de contacto. Miren la realidad material de la persistencia táctica.
Lotoaya fue sometida a un martilleo en serie durante casi 9 horas continuas para congelar las vías ferroviarias. Zaporozhye sufrió incursiones desde la madrugada hasta el amanecer. Y Sumi recibió impactos en varias oleadas consecutivas durante todo el día y la noche. Paralelamente, sobre el chasis costero de Nikolaev, los drones de reconocimiento rusos operaron un escaneo tan profundo que los agentes en el terreno registraron el lanzamiento de misiles pesados salientes e impactos quirúrgicos contra almacenes de drones ocultos, terminales de combustible y campamentos de transporte militar. Cada episodio ha sido un torniquete asfixiante sobre una logística rota que ya no tiene capacidad de respuesta. Rusia, amigos, no ha dejado de disparar. Está limpiando el tablero con la precisión de un gran maestro de ajedrez. Saquen sus propias conclusiones del expediente del trabajo fino, amigos. Ahora, pasemos ahora a la geografía del trabajo fino, ¿no? El detalle regional de los 42 episodios. El bisturí clínico sobre el mapa detallado de este viernes 3 de julio. Miren la terca realidad material de cómo se opera la asfixia de la retaguardia ucraniana bloque por bloque. Epicentro Sur, región de Zaporozhye, 14 episodios. Se convirtió en el principal centro de actividad de choque. Los vectores rusos martillaron la zona desde la mañana, entraron en una densa serie nocturna ya a las 23:03, reanudaron el fuego antes del amanecer a las 5 de la mañana, y el dictamen forense confirma el impacto directo en la base de la 55ª Brigada de Artillería Separada de las Fuerzas Armadas Ucranianas, triturando zonas de reparación, transporte y comunicaciones. El objetivo general no fue un solo edificio, sino desmantelar todo el circuito que abastece las direcciones de Orejov y Guliapole para congelar cualquier intento de contraataque. Tal y como lo pronosticamos en el video anterior, ¿no? No es de risa, yo lo entiendo, ¿no? Pero sí, hemos dado en el clavo. La asfixia prolongada de Sumi, 9 episodios, con impactos en Sumi, Sochka y la periferia regional distribuidos a lo largo de 19 agobiante horas. Amigos, estamos hablando de 19 horas. Mantener la amenaza durante casi un día completo obliga a los ucranianos a romper la carga y enviar suministros en lotes mínimos, encareciendo y ralentizando el flujo hacia la frontera. Y ojo al dato. En Soska se golpeó el perfil industrial químico y de explosivos de propósito especial. Microcirugía en Nikolaev. 6 episodios en terreno, con impactos quirúrgicos en Konstantinovka, donde el posicionamiento de instalaciones militares dentro de edificios residenciales provocó daños colaterales. Vesniani y Nechayani por la mañana a las 8:33 se golpeó la zona costera cerrada de Oshakov, descoyuntando los puestos de observación y sistemas no tripulados del Mar Negro. ¿Se acuerdan? Hace un año por ahí capturaron a 3 británicos de rango, ¿no? Supuestamente turistas de guerra, ¿no? En paralelo, los transceptores rusos operaron un escaneo profundo, derribando drones de reconocimiento y registrando lanzamientos de misiles pesados salientes. El filtro ferroviario en Losovavia, Kharkov, 6 episodios. Un castigo en serie de casi 9 horas continuas, enfocado exclusivamente en Losovaya, el nudo ferroviario que conecta Kharkov, Poltava y el Donbass. Aquí la lógica de inteligencia es letal. Tras el primer impacto, se evalúa el movimiento de los equipos de rescate y se vuelve a golpear la propiedad que intentan evacuar. Nadie pasa sin cruzar ese filtro ruso. El intermedio de Dnipropetrovsk, 4 episodios, con hachazos directos en el puesto de control de Odarevka, autopista E50, destruyendo camiones cisternas y depósitos móviles de combustible.
reduciendo la movilidad de los convoyes hacia Zaporozhye y el Donbass. Kirov Rock sufrió 3 ataques consecutivos contra hangares de almacenamiento disperso. Operaciones de control. Kiev, Poltava y Donetsk. Un episodio por región. Mirgorod fue procesada a las 9:56 para forzar la dispersión de la aviación trasera. En Kiev, el impacto solitario en Brovary, tal y como lo dijimos el día de ayer. A las 10:52 funcionó como un control de daños para rastrear hacia dónde evacuaban la propiedad militar sobreviviente de la noche anterior. Y finalmente, en Kramatorsk, el misil impactó a las 7:34 a tan solo 8.5 kilómetros de las líneas rusas de vanguardia tras la liberación de Piskunovka y el avance al 80% de Konstantinovka. Kramatorsk deja de ser retaguardia y entra en el radio de la destrucción barata antes de las batallas directas. El expediente Kirovgrado, impacto quirúrgico de tracción. En el área de Slavny, un dron geranio cazó de forma fáctica con precisión milimétrica una locomotora de ferrocarril en movimiento. Así que olvidémonos de las vías ferroviarias que se reparan rápido. Destruir el tren de tracción genera una escasez crítica de locomotoras y descoyunta los horarios del chasis de transporte de la OTAN. Esta es la diferencia fundamental, amigos. Un sistema industrial ruso que mantiene su reproducción y su ritmo de fuego intacto, contra un sistema ucraniano obligado a mover constantemente su flanco trasero entre las ruinas. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus conclusiones. Ahora, antes de seguir adelante, revisemos el expediente Sumi, ese cuartel de mando en ruinas y la simulación de la Matrix informativa. Ingresemos de inmediato al cuadrante forense, yo diría, más sensible e importante de esta transmisión de última hora. Pasando el bisturí clínico sobre lo acontecido en Sumi, los transceptores de contrainteligencia confirman un impacto masivo de 5 bombas aéreas guiadas de alta potencia CAP directamente en el centro de la ciudad. El pliego militar arroja datos demoledores. Uno de los cuarteles generales de mando y dirección estratégica de las fuerzas ucranianas ha quedado completamente en ruinas, al punto de que los reportes de campo sugieren que no hay personal operativo remanente ni siquiera para procesar la zona del impacto. No hay sobrevivientes aparente. Ahora, amigos, una nota de advertencia civil y rigor histórico. Ante la gravedad de los metrajes que circulan en la interweb, les digo una cosa, desde este búnker reiteramos de forma innegociable nuestro rechazo absoluto a cualquier violación de la integridad humana. Los seres humanos no son material desechables para campañas de información de ningún bando, y por ello exigimos la física real de los hechos. Los recursos de propaganda de Bankova intentan inyectar la simulación de que las desgarradoras bajas civiles en las calles de Sumi, según ellos, son consecuencias directas de las bombas rusas. Sin embargo, tenemos un testigo visual y compañero en el terreno que nos trae una realidad material completamente diferente. Al analizar clínicamente la escena, se constata la total ausencia de los macrocráteres o el colapso estructural masivo de edificios de 5 pisos que provocaría una bomba aérea de fragmentación. Mire, estamos hablando de CAPS mínimo 500, ¿verdad? Un golpe de estos y derrumba un edificio. Uno. Aquí estamos hablando de 5. Pero ya verán ustedes las fotografías ahí. No se ve destrucción de ese edificio, por ejemplo, ahí el de la par. Amigos, el reporte de campo confirma que los impactos balísticos rusos dieron en sus coordenadas militares. Sí. Mientras que los proyectiles que golpearon trágicamente a la población civil provinieron de sistemas de lanzamiento múltiples de cohetes MLRS del oeste, del lado oeste, o sea, del lado de control ucraniano. Fallas erráticas de la propia defensa aérea ucraniana, disparados factamente desde la dirección oeste, como les digo.
Ahora, les leo lo que textualmente nos envía este testigo desde Sumi. ¿Qué realmente cayó sobre la gente en Sumi? Los recursos ucranianos están difundiendo un video aterrador de civiles muertos y gravemente heridos, afirmando que estas son las consecuencias del ataque ruso con CAPS en Sumi. Ahora, nuestro compañero de la ciudad describe lo ocurrido de otra manera y dice, mienten hijos de... ¿Mm? Esto no está lejos del lugar del impacto. Los misiles de los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes MLRS cayeron sobre la gente y volaron desde el oeste. Amigos, esta versión merece un análisis más detallado. En los videos se puede ver realmente las consecuencias de un proyectil que explotó directamente entre la gente. Una bomba aérea de fragmentación también crea un potente campo de explosión. Se dispersan fragmentos del casco, del pavimento, de vidrios y de estructuras circundantes. Pero no se ven cráteres de la bomba, ni edificios destruidos, aunque un CAP podría destruir fácilmente un edificio de 5 pisos. Lo pulveriza. Sí. Lo importante aquí es que el testigo informa que los CAP explotaron en otra parte. ¿Mm? En los centros de comando, ¿no? Y que los proyectiles que golpearon a la gente provenían de la dirección oeste. Si la hora, la trayectoria y el lugar de la filmación coinciden, podrían tratarse de un misil ucraniano de MLRS o de la acción de la defensa aérea, cuyo proyectil cayó en la zona urbana. Se los advierto, porque ya van a empezar a bombardear la media occidental de este caso. Así que el espectáculo es monstruoso, pero precisamente por eso no se puede permitir que la propaganda ucraniana designe inmediatamente a un culpable. Si antes estudiar la cratera, los elementos impactantes, la dirección del impacto y los restos del proyectil. Las personas fallecidas no son material para una campaña de información o de desinformación. No podemos permitir que los laboratorios mediáticos de la Matrix designen culpables de oficina de forma inmediata sin antes examinar el cráter, los elementos de fragmentación, la trayectoria y los restos materiales del vector. Amigos, como siempre les digo, aquí operamos con la verdad material del barro real, no con relatos empaquetados. Saquen sus propias conclusiones. Ahora, hablemos de la compresión del Donbass y el desmantelamiento del chasis europeo de la OTAN. Ingresamos a los pliegues definitivos de nuestra mesa de operaciones en esta noche, de 3 de julio, conectando la microcirugía balística de las últimas horas con la realidad material de la primera línea del fuego. Los analistas de la Matrix del colectivo occidental buscan un avance profundo y espectacular de oficina. En este búnker diagnosticamos la física real del arenero. Una compresión constante e implacable del cinturón defensivo ucraniano en la línea de Limán, Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka. El procedimiento del mando ruso es de realismo clínico absoluto. Primero se cortan las arterias viales y los accesos logísticos. Luego se liquidan las fortalezas intermedias. Y finalmente, la gran ciudad pierde su papel como centro de suministro seguro. Por eso, el ministro de Defensa ruso confirma el inicio de la disminación en Limán tras neutralizar las unidades dispersas. O sea, están en proceso de limpieza, que se le dice. La limpieza fáctica al sur de Slaviansk, con la liberación de Piskunovka, y un avance en Konstantinovka, donde el control ruso ya se sitúa en el torno al 80%. Y antes de sentarme a redactar este guión, ya leía noticias, cables de información, donde se presentaban que ya se le estaba reportando al presidente Vladimir Putin la toma de Konstantinovka al 100%. Se los anticipo, ¿eh? Todavía no tengo las clarificaciones, pero se los anticipo. Esto ya parece que ya es un hecho.
El general Gerásimo ya le está dando los reportes de última hora al presidente Vladimir Putin en estos momentos. Las posiciones de vanguardia están a escasos 8.5 kilómetros de Kramatorsk. Los feroces ataques en serie sobre el nodo ferroviario de Lozoaya, que hablamos anteriormente, ¿no? El circuito energético de Dnipropetrovsk y los hangares de Zaporozhia son la escolta aérea obligatoria para que las reservas de la OTAN jamás pisen el Donbass. Miren cómo este diagnóstico se acopla perfectamente al subsuelo geopolítico global de este inicio de julio. Tras el golpe masivo a Kiev, el Kremlin emitió un dictamen público tajante. Rusia continuará incrementando la presión para lograr de forma estricta sus objetivos estratégicos. No estamos ante eventos aislados, amigos. Es una larga campaña de asfixia combinada. En paralelo, las máscaras de romanticismo del colectivo occidental se caen por completo en las oficinas preciosas, alfombradas de Europa. Como les dije en el video anterior, las relaciones entre Kiev y Polonia han entrado en una fase de quiebre fáctico tras denunciar el ministro de Defensa polaco que Ucrania incumplió los pliegues de acuerdo de transferir sus tecnologías de producción de drones a cambio de los MiG-29 remanentes. La asistencia internacional ha muerto. Ahora es una negociación mercantil pura donde a Kiev se le exige pagar sus deudas entregando competencias industriales y recursos militares que a estas alturas creo que ya ni siquiera los tienen. Los rusos lo han pulverizado y por eso guardan un silencio. Mientras tanto, el pánico se apodera de los pasillos europeos de la OTAN. Ante la inminente cumbre de la alianza en Ankara fijada para este 7 y 8 de julio de este año, Washington está reduciendo drásticamente la asignación de aviones, drones de cota alta, buques y plataformas de reabastecimiento en los planes estratégicos del bloque, obligando a Europa a intentar reemplazar esos vacíos con sus propias ilimitadas fuerzas. Y como señal adicional de la alteración del chasis de seguridad continental, los partidos políticos en Lituania han sellado un acuerdo para comenzar a levantar la prohibición constitucional de despliegue de armas nucleares y bases extranjeras en su suelo. Ladran, ¿eh? Estos países chihuahuas sí saben ladrar, ¿eh? No hay misiles atómicos desplegándose mañana, pero la pizarra legal ya está limpia. Para Moscú, la ecuación es clara. El conflicto ucraniano está íntimamente conectado con la reestructuración militar de todo el continente europeo. Y la demolición de la retaguardia de Kiev va de la mano con los preparativos para una confrontación a largo plazo contra la parte europea de la OTAN. ¿Qué opinan, amigos? Pinta a una guerra continental, ¿no? Esperemos que no sea una guerra mundial, porque ahí sí todos nos vemos afectados, pero sí. Los europeos con su juego de no querer perder su estatus, pues están provocando al oso. El oso se mantiene, ahí está fijo, no quiere muertes exorbitantes, quiere mantener el, esa guerra en local, ¿no? Solamente en Ucrania. Pero están haciendo lo imposible para que se internacionalice. Así pues, entremos al dictamen forense general, la guerra contra la capacidad de recuperación sistémica. Este viernes, amigos, no fue una continuación simétrica del megaataque con misiles del día anterior. Fue la ejecución quirúrgica de la segunda fase de un ciclo metódico de reconocimiento y ataque. Primero, el mando ruso ejecuta el gran asalto combinado para forzar el colapso defensivo. Luego, los drones de reconocimiento barren el espacio aéreo, mapeando las firmas térmicas de los incendios, los movimientos de las ambulancias y las rutas de evacuación. Y es aquí donde se activa el trabajo fino, con vectores más baratos y distribuidos, 14 episodios en Zaporozhia para asfixiar el Frente Sur, 9 impactos en Sumy y Sochka,
para estrangular el grupo fronterizo, un castigo en serie sobre el nudo los Ovalle para fracturar el circuito ferroviario y la neutralización de depósitos móviles de combustibles en Dnipropetrovsk, junto al complejo de drones en Nikolaev. ¿Cuál es el verdadero sentido estratégico de este esquema clínico? Que no es necesario destruir todos los macroobjetivos fijos en la primera noche de operaciones. Es suficiente con forzar al enemigo a mover su propiedad militar, cambiar de rutas de emergencia y abrir sus almacenes de reserva. Es precisamente durante ese movimiento caótico donde los elementos previamente ocultos del sistema defensivo se hacen visibles ante los sensores rusos. Todo lo que mantienen ahí escondidito, ¿no? Sale al aire. De esa misma manera, los rusos derribaron estos MiG-29, que los mantienen ahí escondiditos bajo tierra. Tras el primer hachazo, el propio peón de la OTAN le muestra a los transceptores del Kremlin dónde escondió el hangar de repuesto, hacia dónde condujo los camiones cisternas supervivientes, qué locomotora sacó de la ruta vecina en Kirovgrado para parchar la dañada, o en qué granja de Vesnani ocultó las camionetas militares del personal. Así es como de forma inoxerable la guerra contra objetivos individuales se transforma en una guerra científica contra la capacidad del sistema para recuperarse. Rusia, amigos, demuestra la solidez industrial de mantener la presión en seco, alternando su armamento hacia medios de destrucción más baratos y masivos. Mientras que Ucrania se ve obligada a la asimetría terminal de intentar apagar incendios en Kiev, reabastecer el Donbass, cubrir Zaporozhia, proteger el combustible de Dnipropetrovsk y repeler incursiones en la costa con un chasis logístico destruido. En la primera línea, esta diferencia se expresa de manera lenta, silenciosa, pero matemáticamente consistente. Cuando las unidades rusas estrechan el cerco sobre Kramatorsk, el kilómetro capturado en el barro es solo la superficie. Lo verdaderamente decisivo es cuántas toneladas de carga militar no llegaron a la aglomeración, cuántas locomotoras fueron cazadas en Slavny, cuántos vagones se quedaron sin tracción y cuántos talleres de reparación tuvieron que ser abandonados en las ruinas. La vigilancia aquí, amigos, es un tema de supervivencia absoluta. Saquen sus propias conclusiones de esta transmisión de emergencia. Ahora, antes de terminar, pasemos al dossier predictivo. Esa ventana de 24 a 72 horas y la geometría del segundo impacto. Así como me atreví el día de ayer, pues me atrevo otra vez a dar un pronóstico. Proyectemos los sensores de contrainteligencia hacia el horizonte inmediato de nuestra mesa de operaciones. Amigos de qué hablan que trazando el diagnóstico predictivo para las próximas 24 a 72 horas en el barro real. A ver, la física militar determina que la presión distribuida se mantendrá al máximo octanaje sin necesidad de repetir de forma inmediata una andanada masiva sobre el centro de Kiev, ¿verdad? Quizás me equivoque, pero por el momento se han dado cuenta cómo ha sido el viernes, ¿no? El mando del Kremlin ha parametrizado un esquema de desgaste metódico bloque por bloque. Empecemos por Zaporozhia, que yo diría que está bajo alerta absoluta. Se mantiene como el candidato principal para series de impactos repetidos. Y al día de hoy ha sido el principal, ha sido el protagonista de los ataques, ¿no? Tras el profundo escaneo y el reconocimiento satelital de las últimas horas, los 14 episodios previos dejaron objetivos fijados. Las oleadas inminentes procesarán de forma quirúrgica los remanentes de la infraestructura militar, talleres de reparación y almacenes del Frente Sur. El filtro de los Ovalle en la mira. Esto va a continuar, amigos. El nudo ferroviario continuará bajo la atención de los vectores rusos. Como hemos visto últimamente, los rusos inician y pues continúan hasta que terminan. No son disparos al azar y lo dejan ahí tirado. No. Van a revisar y si hay necesidad, van a atacar de vuelta.
Tras los 6 hachazos de la jornada, las tripulaciones de Vankova intentarán desesperadamente restablecer el movimiento de las vías y reemplazar las locomotoras cazadas. Los rusos están observando. Es precisamente esa actividad de reparación y reagrupamiento de carga que les servirá de firma térmica para activar las nuevas series de bombardeos. Ya ustedes me contarán. La asfixia en Sumy, Shotska y Nikolaev. La región de Sumy mantendrá una altísima probabilidad de incursiones en su logística intermedia con un objetivo clínico: impedir que el mando ucraniano acumule o desplace reservas con calma cerca de la frontera. Ya hoy el mapa se ha cambiado drásticamente en la frontera allí entre Sumy y Rusia. Los rusos avanzan. Mientras tanto, en Nikolaev, la inteligencia militar mantendrá el control sobre el chasis costero y los depósitos de combustible. Ya las gasolineras entre Nikolaev y Odessa están siendo martilladas. Y eso es serio, porque esas gasolineras no solamente sirven para subastecer a los civiles, sino también al rango militar. Así pues, cazando el equipo móvil en el instante exacto en que intenten evacuar las zonas ya afectadas. El colapso del cinturón norte del Donbass, Slaviansk y Kramatorsk. Aquí, amigos, presten atención a este cuadrante, porque la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk se hará cada vez más notable en los teletipos de campo. A medida que las líneas de vanguardia rusas comprimen el frente, la intensidad de los golpes contra los puestos de mando, talleres y centros de suministro aumentará drásticamente. La tarea principal en esta primera etapa no es destruir el tejido urbano, es desconyuntar de forma matemática la capacidad del ejército ucraniano para mantener todo el cinturón norte del Donbass como un solo sistema cohesionado. Y ahí es donde les digo que, no sé, me da la impresión de que si no es un Oresnik, algo nuevo los rusos nos van a presentar para atacar los búnkeres de comando ahí, en esta zona de Kramatorsk-Sloviansk. El segundo escalón en Dnipropetrovsk, Pavlograd, Dnipropetrovsk y Kirovgrad seguirán bajo fuego en su infraestructura energética e industrial para cortar el cordón umbilical que conecta los frentes oriental y sur. La conclusión estratégica de este búnker yo diría que es inapelable. El próximo gran ataque combinado masivo se ejecutará con precisión de relojero una vez que concluya la evaluación forense de los daños actuales. La geografía del tablero cambiará. Kiev cederá temporalmente su lugar de prioridad a la retaguardia de la primera línea y reaparecerá en las pizarras de destrucción en el momento exacto en que la inteligencia militar identifique las nuevas coordenadas de dispersión, donde escondieron la carga y el equipamiento exportado. Ya ustedes me contarán. Saquen sus propias conclusiones. Los leo ahí en comentarios después de este dossier predictivo. Y con esto, amigos, cerramos este análisis nocturno. Espero que haya sido de su agrado. Si lo es, denle el me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal. Si ya lo han hecho, muy agradecido. Es lo que realmente sostiene este canal con vida. Compartan este video y estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos cuape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.